Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión conjunta con la sección de Enfermería Neumológica de la SUNPAR. Agradecer de corazón a todos los que habéis hecho posible este primer congreso virtual de la SUNPAR, unos preparando charlas, otros organizando para que todo salga bien y que sea lo más provechoso para todos y también para nuestros pacientes, que son los que nos importan, ¿no? Dentro de lo que llamamos, del grupo que llamamos enfermedades neuromusculares, incluimos enfermedades muy distintas, muy heterogéneas, pero que todas tienen algo en común. Que tienen una alteración en el funcionamiento de la unidad neuromuscular, que aunque son muy variadas, y como nos explicará luego Pues, ¿qué vas a Laura... querer cenar? ¿Te saco un solomillo? Vale. Que las enfermedades, como nos dirá Laura, son muy distintas. ¿Sí? Igual hay que recordar a la gente que cuando no estén hablando que quiten el sonido. Vale. Yo estoy quitando de todo el mundo que veo, pero por si acaso. Sí, vale. Bueno, por favor, los que no estéis hablando, acordaros de silenciar el micrófono para que no haya interferencias y eso. Pues, como digo, como nos explicará Laura, pues las enfermedades neuromusculares es un grupo heterogéneo, que hay distintas fisiopatologías, distintas formas de presentación, pero todas tienen un denominador común, que es la alteración profunda de las funciones fisiológicas más básicas de la persona, ¿no? Que son la movilidad, la alimentación, la comunicación y la respiración. Eso hace que estos pacientes tengan un mayor o menor grado de pérdida de su capacidad de autocuidado, ¿no? Y es una causa importante de incapacidad, invalidez, y genera un sufrimiento muy importante, un sufrimiento vital, no ya solo de que tengas dolor o de que tal, sino un sufrimiento vital en el curso de la enfermedad, que en muchas ocasiones... ¿Hay algún micrófono? ¿Algún micrófono, por favor? ¿Alguien tiene un micrófono abierto? ¿Alguien tiene un micrófono? Ya ahora, está. ¿no? Eso es. Y que de hecho son enfermedades que generan un sufrimiento tan importante, incluso peor a veces que en enfermedades más mediáticas como es el cáncer, ¿no? Las complicaciones respiratorias en estos enfermos marcan una inflexión en el deterioro de su calidad de vida, ¿no? Y el abordaje precoz integral de estas complicaciones respiratorias mejora su expectativa de vida y sobre todo la calidad, porque muchas de estas enfermedades desgraciadamente no tienen un tratamiento etiológico disponible y lo que vamos a intentar mejorar es su calidad de vida, su pronóstico a poder ser, pero la calidad de vida, ¿no? Y enlentecer el proceso. Así que las medidas de soporte nutricional, rehabilitación de la movilidad, la fisioterapia respiratoria y el soporte ventilatorio son claves. El manejo de estos pacientes en consultas multidisciplinares, como venimos haciendo ya en los últimos años, que integren a todos los profesionales, pues son clave para una atención personalizada, eficaz y también amable. Y amable lo pongo entre comillas, que eso es muy importante, que para el enfermo y sus familiares, dado que son enfermedades, pues eso, como hemos dicho, con muchísimo sufrimiento para ellos y para sus familiares, y el que el entorno en que los atendamos sea amable, pues yo creo que lo agradecen mucho, ¿no? Hoy tenemos la oportunidad de repasar de forma integral la afectación respiratoria en estas enfermedades, tanto desde el punto de vista neurológico como su repercusión sobre el sistema respiratorio. Y para ello tenemos a la doctora Laura Torné, neuróloga de la Unidad de Patología Neuromuscular del Hospital Universitario de Navarra, que nos hablará de la patología neuromuscular y sus características, y la doctora Cristina Ciorba, de la unidad de ventilación de nuestro hospital también, nos hablará tanto de los aspectos de diagnóstico y manejo de las complicaciones respiratorias, como las técnicas también de fisioterapia respiratoria tan importantes en este tipo de pacientes. La sesión durará unos 90 minutos y las preguntas las haremos al final, ¿vale? Porque está todo muy integrado y será mejor que lo hagamos todo al final. Posteriormente será la Asamblea General y el cierre del Congreso. Recordar que comprobéis que para poder asistir a la asamblea tenéis un link distinto que el de unirse a esta sesión. A ver si lo habéis recibido en el correo, porque hace falta ese link. Ese link no pone asamblea, sino que pone que es la sesión de las 18:30, que no os confundáis, como me ha pasado a mí. ¿Vale? Pues entonces damos la palabra a Laura Torné para que empiece con la visión neurológica. ¿Laura? Sí, hola, buenas tardes. ¿Se me oye bien, no? Vale. Bueno, yo soy Laura Torné, como ha dicho Joan, soy neuróloga del Hospital Universitario de Navarra y me dedico en parte de mi tiempo a las enfermedades neuromusculares.
Quería agradeceros también que me hayáis invitado a hablar en este congreso y me gustaría comentaros algunas generalidades de estas enfermedades. Bueno, en cuanto a la fisiología respiratoria, como sabéis, intervienen los músculos inspiratorios, entre los que destaca el diafragma, y músculos accesorios, como son los intercostales externos, el escaleno y el esternocleidomastoideo. Además, en los músculos expiratorios, que tienen mucha importancia en la tos, destacan los músculos de la pared abdominal y los intercostales internos. También va a tener importancia en la fisiología respiratoria la estructura de la caja torácica. Como luego veremos, por ejemplo, cuando existe escoliosis, pues puede haber problema en este sentido, y la musculatura vulvar, que tiene importancia en el manejo de las secreciones, sobre todo. Bueno, el cerebro manda, como ya sabéis, una primera neurona motora que va desde allí, desde el cerebro, hasta el asta anterior, donde hace contacto con la segunda motoneurona o motoneurona inferior, y el axón de esta motoneurona inferior va a terminar en el músculo. Ay. No sé por qué no me pasa. Entonces, podemos tener enfermedades que afecten a la motoneurona superior, a la motoneurona inferior o a ambas, como ocurre por ejemplo en la ELA. Podemos tener enfermedades que afecten a los axones de las neuronas motoras, que básicamente son las neuropatías. Podemos tener enfermedades neuromusculares que afecten a la unión entre el nervio y el músculo, como es la miastenia gravis, y podemos tener también miopatías. Bueno, las enfermedades neuromusculares, por definición, son enfermedades raras, que son debilitantes y progresivas, cuya principal causa es la causa genética. La mayoría de ellas son, por desgracia, huérfanas de tratamiento, aunque luego veremos algunas palabras de nuevas terapias novedosas en algunos casos muy concretos. Y los principales síntomas que van a desarrollar estos pacientes son los de una debilidad muscular, con deformidades en el esqueleto, muchos de ellos, cardiopatía, y por supuesto muchos de ellos también síntomas respiratorios, que es la principal causa de morbimortalidad en estos enfermos, y aunque inicialmente pueden ser subclínicos y cursar de una manera progresiva, como veremos no siempre es así y a veces es el debut de la enfermedad. Bueno, estas enfermedades son enfermedades realmente muy complejas porque tienen fenotipos que se solapan tanto entre las miopatías como las enfermedades de unión neuromuscular, las ELAs, las neuropatías. Tienen síntomas parecidos que en un principio en la consulta, bueno, pues nos va a resultar difícil, ¿no? Difícil muchas veces enfocarlos. Además, son enfermedades que pueden desarrollarse tanto al nacimiento como en la infancia, en la adolescencia, y algunos de ellos debutan en la edad adulta. Bien, muchos de ellos son trastornos hereditarios. Otros que aparecen ahí en color negro son adquiridos, y algunos de ellos pueden ser, por ejemplo, como ocurre con la miositis por cuerpos de inclusión, pueden ser de las dos maneras, tanto hereditarios como trastornos adquiridos. Bueno, destacan por sus manifestaciones respiratorias, luego iremos viendo, la ELA, la distrofia miotónica de Steinert, la enfermedad de Duchenne, algunas distrofias de cinturas y algunas miopatías metabólicas. Bueno, ¿y a qué velocidad se produce la afectación respiratoria? Esto es importante. ¿Por qué? Pues porque algunos de ellos tienen un inicio agudo, como ocurre por ejemplo en el Guillain-Barré o en las crisis miasténicas. Otras enfermedades como la ELA, pues bueno, son progresivos, pero con una progresión relativamente rápida. Y en otras ocasiones, como ocurre con las miopatías, pues la afectación respiratoria es más lenta, pero esto hay que tener en cuenta que es muy variable de unas miopatías a otras. También hay que tener en cuenta que en las miopatías hay una afectación cardiológica en alguna de ellas que va a hacer que, bueno, pues que surjan también complicaciones respiratorias asociadas a este sentido. Por lo tanto, hay algunos trastornos neuromusculares que son particularmente propensos a causar debilidad de los músculos respiratorios, tanto patología del asta anterior como del nervio periférico, de la unión neuromuscular y del músculo, como hemos comentado antes. Como os he dicho, luego comentaremos los más importantes. Y como hemos comentado anteriormente también, es importante saber
a la hora del manejo del paciente si la evolución del trastorno respiratorio y de la miopatía va a ser rápidamente progresiva, si puede tener una progresión variable o si por el contrario pues es lentamente progresivo o va a permanecer estable más tiempo. No olvidéis que los síntomas respiratorios a veces pueden ser el debut de la enfermedad, por lo tanto hay que pensar en ellos, y que lo primero que se suele afectar por lo general es la hipoventilación nocturna, que a veces cursan en otros momentos de la enfermedad con descompensaciones agudas, pues por ejemplo por una infección respiratoria. Bueno, ¿y qué particularidades o peculiaridades tiene el enfermo neuromuscular? Pues son enfermos que tienen mala tolerancia al decúbito. Muchos de ellos tienen malformaciones en el raquis, en el tórax, tienen además dificultad algunos para sellar la boca por la propia debilidad orolingual o facial, y algunas miopatías, por ejemplo, o enfermedades de neurona motora, neuropatías, lo que tienen es una debilidad vulvar y por tanto una dificultad en el manejo de las secreciones. Bueno, cuando el clínico ve al paciente en la consulta, puede fijarse en algunos detalles en la exploración que nos pueden hacer pensar que estamos ante un enfermo neuromuscular. Por ejemplo, la presencia de fasciculaciones en la lengua o en otras partes del cuerpo puede ser característico de la ELA. O, por ejemplo, la forma de la cara alargada es característico de las miopatías, sobre todo de la miopatía tipo Steiner. También podemos observar una debilidad de cinturas, tanto de la cintura escapular como la pélvica, con escápula alada, que esto lo vemos frecuentemente en las distrofias musculares. En algunos de ellos podemos ver retracciones, por ejemplo en los codos, como ocurre por ejemplo en la miopatía de Meri-Dreyfus. También es muy característico la miotonía, que es muy fácil de explorar en la consulta. La miotonía, como sabéis, es el pedirle al paciente que cierre la mano intensamente y cuando la va a abrir los dedos, la mano queda como agarrotado, le cuesta la relajación muscular. También es importante observar la piel porque hay algunas enfermedades como las dermatomiositis que pueden cursar con trastornos en la piel, alrededor de los ojos o en la zona del pecho. Y también otro dato característico es la tosis. La tosis, cuando es una tosis fija, puede reflejar, por ejemplo, una enfermedad mitocondrial o algunas miopatías congénitas. Y cuando es una tosis que fluctúe a lo largo del día, pues puede hacernos pensar, por ejemplo, en una miastenia gravis. Entonces, ¿qué es importante cuando vemos al enfermo en la consulta? Lo primero de todo, para abordar bien una enfermedad neuromuscular, hay que hacer una detallada historia clínica adecuada, donde recojamos si, por ejemplo, los síntomas son de predominio motor o también tiene síntomas sensitivos. Por otro lado, recogemos si el patrón de la debilidad es proximal o es distal. El tiempo de evolución, muy importante, desde cuando tiene los síntomas y cuál ha sido la evolución, ¿no? la velocidad de la progresión. Y como hemos comentado antes, pues la presencia de síntomas fluctuantes y a lo largo del día el paciente va cambiando. Es muy importante en este tipo de enfermedades recoger los antecedentes familiares. Siempre preguntamos si hay antecedentes en la familia de la enfermedad o si hay consanguinidad, pues por los diferentes patrones de herencia de las enfermedades que son a veces muy complejos. Y luego hay que hacer una buena exploración clínica buscando un poco pues, los datos claves que hemos visto en la diapositiva anterior. Luego, normalmente, el neurólogo desde la consulta lo que va a hacer es solicitar fundamentalmente una analítica de sangre donde podemos pedir unas CPKs, por ejemplo, para ver, bueno, pues en algunas miopatías pueden estar elevadas. Anticuerpos, por ejemplo, anticuerpos antigangliósidos que se elevan en algunas neuropatías inmunomediadas, anticuerpos de polimiositis para algunas enfermedades musculares inflamatorias y algunos anticuerpos de la miastenia gravis, como son los antirreceptores de acetilcolina, los anti-MUS, anti-LRP4, anticortactina, bueno, diferentes. Luego, posteriormente, podemos solicitar en la mayor parte de ellos un estudio neurofisiológico con un electromiograma y a veces, sobre todo en las miopatías, podemos pedir una resonancia de extremidades. En algunas ocasiones podemos ver algunos patrones característicos de la resonancia que pueden, bueno, pues orientarnos o ayudarnos un poco a pensar en determinadas miopatías frente a otras. Además, la resonancia de las extremidades inferiores
nos va a ayudar para guiar la biopsia muscular, ¿de acuerdo? Cuando vemos un músculo que está afectado, podemos ir a biopsiar y luego se tiñen con diferentes técnicas, no solo la hematosilinea eosina, sino también técnicas de inmunohistoquímica, técnicas de Western blot, microscopía electrónica. Y ya por último, a veces no queda más remedio que ir al estudio genético, si es la sospecha, ¿no? Bien yendo gen a gen, si tenemos claro cuál es el posible diagnóstico, o si no lo tenemos tan claro, podemos utilizar otras técnicas de nueva generación de secuenciación masiva, como pueden ser paneles, exomas o genomas. Entonces, las alteraciones que se dan respiratorias en las enfermedades neuromusculares suelen ser por afectación miopática o denervativa de los músculos, tanto inspiratorios como expiratorios. También, como hemos comentado, por deformidades en la caja torácica, también podemos ver un SARS por obstrucción de la orofaringe y en algunos casos podemos ver un componente central de las apneas. Hay algunos pacientes, como luego veremos, que pueden tener patrones mixtos de esta afectación. La clínica respiratoria, lo principal, bueno, una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta, como hemos dicho antes, es que la afectación no tiene por qué ser la fase final del proceso. A veces es el debut, a veces es una fase intermedia, pero no siempre es la fase final porque puede todavía quedar un tiempo prolongado de vida en estos pacientes. Puede presentar datos de hipoventilación, de desaturación nocturna de oxígeno, de hipercapnia, una tos ineficaz con frecuentes infecciones respiratorias. Normalmente la tos ineficaz, pues bien por un daño en la inervación del reflejo de la tos, en los nervios vago, frénico, intercostal o laríngeo recurrente, bien por debilidad en los músculos inspiratorios o expiratorios, bien por incapacidad para cerrar la glotis debido a la disfunción vulvar o cualquiera combinación de estas. También es muy importante la ortopnea. La debilidad diafragmática se hace más patente cuando el paciente está tumbado, incluso a veces, por lo general, desde etapas iniciales de la enfermedad, algunas veces sin que hayan otros síntomas en la exploración, otras quejas. Esto se produce así porque durante el sueño REM, como sabéis, hay una hipotonía muscular que agrava la hipoventilación, hay también un menor funcionamiento del centro respiratorio y da lugar, cuando existe esta ortopnea, a despertares frecuentes con insomnio por la noche, pero luego por el día pues con clínica de somnolencia diurna, de cefalea, que hay que preguntar específicamente a los pacientes. Existen algunas escalas, como la de Epworth, por ejemplo, para valorar la clínica respiratoria, algunas más específicas para las enfermedades neuromusculares, que podemos pasar en la consulta. Por lo tanto, se produce en este tipo de enfermedades, en resumen, una afectación de la musculatura inspiratoria con disminución de la capacidad vital y de la distensión pulmonar, también una afectación de los músculos expiratorios con una tos ineficaz, la presencia, por lo tanto, de atelectasias más frecuente y, en definitiva, nos puede llevar a una insuficiencia respiratoria sobre la que también pueden influir a veces las broncoaspiraciones que se producen por la disfagia y en algunas, sobre todo miopatías, como os he comentado antes, la presencia de cardiopatías, tanto dilatada, hipertrófica como arritmias, que pueden causar una insuficiencia cardíaca que esté colaborando también en esa insuficiencia respiratoria. Bueno, ahora os voy a comentar dos palabras de los trastornos que yo creo que quizás con más frecuencia os podáis encontrar en el hospital o en las consultas. El síndrome de Guillain-Barré. Esto es una polirradiculopatía autoinmune desmielinizante. Quiere decir que es un trastorno que es adquirido. Normalmente va precedido de una infección respiratoria o digestiva, destacando el Campylobacter jejuni como causa, y se desarrolla normalmente de una forma aguda, en días o como mucho semanas, unas 2-3 semanas como mucho. El paciente lo que va a quejar es una debilidad con unas parestesias que son simétricas, ascendentes, normalmente empiezan en las piernas, van ascendiendo a lo largo de los días hasta que el paciente muchas veces no puede caminar, y vamos a ver en la exploración una reflexia y una disociación aluminocitológica si hacemos una punción lumbar. Bueno, esto es una enfermedad importante porque muchas veces se da la afectación de la musculatura vulvar y de la musculatura diafragmática, ¿de acuerdo? Dando una insuficiencia respiratoria.
de tal manera que el 25% de los síndromes de Guillain-Barré precisan ventilación no invasiva. El tratamiento agudo de estos cuadros es el tratamiento con inmunoglobulinas o plasmaféresis y muchos de ellos requieren ingreso en UCI. Otra patología relativamente frecuente es la miastenia gravis, que también es una enfermedad adquirida, también es una enfermedad autoinmune, pero esta vez el problema está en la unión neuromuscular, donde se producen una serie de anticuerpos, normalmente anticuerpos antirreceptor de acetilcolina, que lo que hacen es bloquear esos receptores de acetilcolina y de tal manera que el músculo no le llega la orden y no puede contraerse adecuadamente. Algunos de estos pacientes, sobre todo pacientes jóvenes, tienen timomas y está relacionado, no sabe muy bien la fisiopatología, pero hay veces que hay que extirpar el timoma para que el paciente vaya bien. Bueno, clínicamente, por si os encontráis un paciente de estas características en la consulta, son pacientes que se caracterizan por debilidad fluctuante. Eso es lo característico de esta enfermedad, que a lo largo del día van cambiando, de tal manera que al final del día es cuando menos fuerza tienen, cuando están más fatigados. Hay formas oculares, que son un 60%, pero luego tenemos un 40% de formas generalizadas que pueden afectar a la musculatura de los brazos, las piernas, pero también a la musculatura respiratoria. El tratamiento con el que manejamos a estos pacientes sintomáticos es el mestinón, que es la peridostigmina, y a veces de mantenimiento también requieren tratamientos con corticoides y con inmunosupresores de base. Pero en determinadas circunstancias, estos pacientes, cuando tienen, por ejemplo, una infección o tienen una cirugía o les han anestesiado o les han dado según qué fármacos, pueden tener una descompensación aguda con una debilidad marcada y a veces con verdaderas crisis miasténicas que llamamos con insuficiencia respiratoria, que requieren, igual que en el síndrome de Guillain-Barré, el tratamiento agudo con inmunoglobulinas y plasmaféresis y que muchas veces requieren incluso la intubación y el ingreso en UCI. Bien, la enfermedad de Steiner. La enfermedad de Steiner es una miopatía genética, en concreto es la miopatía más frecuente del adulto, genética, y sobre todo a destacar el área de Navarra. Una compañera del equipo hizo un estudio, una tesis hace unos años donde demostró que curiosamente la incidencia de esta enfermedad en Navarra es la más alta de España e incluso la más alta de Europa, con lo cual se piensa que puede haber ahí un efecto fundador. Se produce por una expansión del triplete CTG, por alteración del gen DMPK, y esta enfermedad es una enfermedad autosómica dominante. Por lo tanto, cuando vemos un paciente, normalmente hay más miembros en la familia, hay varios miembros en la familia afectados. Hay que preguntar porque no siempre consultan. Se puede dar el fenómeno de anticipación, es decir, que cada generación desarrolla antes la enfermedad y se puede desarrollar tanto formas congénitas como la clásica, que suelen ser pacientes que desarrollan síntomas en torno a los 20-30 años aproximadamente o formas más tardías. Bien, la característica fundamental, si lo vemos en la consulta, es la presencia de miotonía, lo que hemos visto en la diapositiva de las fotografías, donde hay una alteración en la relajación, sobre todo en la mano, pero también en la boca. Cuando exploramos al paciente, tienen una debilidad facial y distal de extremidades y característicamente tienen calvicie en el caso de los hombres y cataratas precoces. A veces son pacientes que han consultado pues, desde oftalmología porque han sido intervenidos de cataratas igual con 20 o 30 años y después se ha visto, ¿no? la miotonía o la debilidad distal. Además es importante destacar que ellos tienen en su gran mayoría cardiopatías, que suelen ser trastornos de la conducción, y endocrinopatías, sobre todo la diabetes. En cuanto a la afectación respiratoria, esta es una patología que tiene una afectación mixta por una hipoventilación diafragmática, por debilidad diafragmática, pero también por una hipoventilación central. Tienen con frecuencia neumonías por aspiración y también curiosamente se ve que muchos de ellos tienen una somnolencia que no siempre está relacionada con la hipoventilación nocturna. No se sabe muy bien cuál es el mecanismo. Además suelen tener algo de deterioro, no todos, pero algo de deterioro frontosubcortical que hace que tengan una personalidad un poquito especial, no suelen seguir bien las medidas que se les pautan, no se suelen adaptar bien a la ventilación no invasiva y son pacientes a veces un poco problemáticos en el manejo en este sentido.
La ELA. Bueno, la ELA, como sabéis, es una enfermedad neurodegenerativa progresiva de las neuronas motoras. Se afecta tanto la motoneurona superior, dando una hiperreflexia y espasticidad, como la inferior, dando debilidad muscular, generalmente asimétrica, fasciculaciones, atrofia y afectación vulvar. Algunas, como hemos dicho también en las diapositivas anteriores, son formas genéticas, aunque es un porcentaje pequeño, pero es importante. Y la afectación respiratoria suele darse en todos los pacientes antes o después. A veces es el debut, ¿de acuerdo? Y se ha demostrado que la ventilación no invasiva mejora la sintomatología y la supervivencia de estos pacientes. Podemos utilizar algunas escalas como la ALS-FRSR, que es una herramienta útil para controlar el deterioro de la función respiratoria y la propia evolución de la enfermedad. Se puede pasar fácilmente en la consulta. El tratamiento es el riluzole, aun y todo la supervivencia, como ya sabéis, por desgracia es muy corta, de 3 a 5 años, y es muy importante el manejo de estos pacientes en un equipo multidisciplinar, como se realiza aquí en Navarra ya desde el año 2007. Bueno, esto es un paciente con ELA, podéis ver que tiene atrofias, amiotrofias, sobre todo del primer interoso de la mano, que eso es muy característico, que sea asimétrico, y también, pero puede haber una afectación proximal, y también es muy característico las fasciculaciones en la lengua y la amiotrofia de la lengua. La enfermedad de Duchenne es una distrofia muscular. Las distrofias musculares son miopatías hereditarias que se van a caracterizar por una degeneración muscular progresiva, y esta es una distrofia recesiva ligada al X, que es la más frecuente en los niños y que se desarrolla en la primera infancia. Son niños que nacen bien, pero que luego en torno a los 2-3 añitos empiezan a tener una debilidad de cinturas, empiezan a estar torpes para correr, para caminar. Incluso para levantarse del suelo, como podéis ver ahí en la fotografía, tienen que hacer la maniobra de Gowers, que llamamos, tienen que trepar sobre sí mismos para poder incorporarse. Luego, de una manera también curiosa, a pesar de ser una miopatía, vamos a ver que tienen los gemelos grandes, pero esto es porque se produce una sustitución grasa del músculo por grasa, y son niños que normalmente a los 12-15 años ya están en una silla de ruedas. La alteración respiratoria se da una afectación de la capacidad vital que declina a los 10 años o incluso antes. También va a influir la presencia de escoliosis en estos niños y la presencia de una cardiopatía dilatada. La ventilación no invasiva también ha demostrado que aumenta la supervivencia en estos niños. Y bueno, el tratamiento clásico son los corticoides, que mejoran, parece, la fuerza, el flujo pico durante la tos, la capacidad vital forzada, y reducen a veces la progresión de la escoliosis. Bien, en cuanto al tratamiento neurológico, como hemos comentado antes, la mayoría de ellas son huérfanas de tratamiento. No hay normalmente tratamientos para las enfermedades neuromusculares, pero hay algunas terapias emergentes que se pueden utilizar en casos muy concretos de estas enfermedades. Por ejemplo, las nuevas terapias de oligonucleótidos antisentido o de ARN de interferencia se pueden utilizar, por ejemplo, en la atrofia muscular espinal, nusinersen. La atrofia muscular espinal es una enfermedad también de segunda motoneurona, pero que se da muchas veces desde el nacimiento, a veces en el adulto, pero son niños también con una esperanza de vida corta, con afectación respiratoria. En algunos subtipos muy concretos de enfermedad de Duchenne se puede utilizar el eteplirsen. En el caso de la polineuropatía amiloidótica familiar, con el depósito de amiloide en diversos órganos, entre ellos los nervios, se puede utilizar el patisiral y el inotersen, entre otras terapias, que lo que hacen es que se forme menos amiloide. Y en unos subtipos muy concretos de ELA genética, cuando se hereda por el gen SOD1, se ha visto igual que se alarga un poquito la supervivencia en algunos ensayos con el tofersen. Además, hay enfermedades como las glucogenosis, en las que se produce una deficiencia enzimática, como en la enfermedad de Pompe o maltasa ácida, donde podemos utilizar terapias enzimáticas sustitutivas. Y luego hay ensayos más novedosos y más punteros con terapias génicas
ya con vectores víricos, por ejemplo en la atrofia muscular espinal. En cuanto al tratamiento neumológico, es muy importante porque reduce el sufrimiento, así como prolonga la supervivencia de estos pacientes. Los pilares claves son el mantenimiento de la movilidad muscular respiratoria, la ventilación no invasiva, importante también saber cómo la vais a monitorizar, ¿no? Cuándo y dónde empezarla, cuándo hay que pasar a una ventilación invasiva, la eliminación de secreciones, la terapia del habla y el lenguaje y la optimización de la nutrición. Destacar la importancia de la fisioterapia respiratoria, tanto preventiva para mantener la distensibilidad torácica y pulmonar y evitar las atelectasias, como activa para mantener un drenaje adecuado de las secreciones respiratorias. Bien, pero lo que sí que me gustaría destacar es que se trata de pacientes muy complejos y estas patologías deben ser valoradas por equipos multidisciplinares. Se ha demostrado incluso que aumenta también la supervivencia con la colaboración de estos equipos, ¿no? Tanto por parte de neurólogos, neumólogos, psicólogos, el equipo de paliativo, rehabilitación, cardiólogos, bueno, como ocurre, como he dicho antes aquí, en concreto con la patología de la ELA. Estos equipos multidisciplinares tienen que establecer protocolos que sean sencillos, que sean útiles y que nos ayuden al manejo más sencillo de estos pacientes tan complicados. Bien, la SEPAR publicó una normativa sobre el manejo de las complicaciones respiratorias de los pacientes de la enfermedad neuromuscular. Y aquí en esta tabla, bueno, viene el decálogo de los cuidados respiratorios en el paciente neuromuscular. Lo primero es que hay que valorar la función pulmonar en todo paciente neuromuscular, aun en ausencia de síntomas, y debe monitorizarse posteriormente. Segundo, tenemos que ver, como hemos visto anteriormente, si se trata de un paciente con una evolución de afectación respiratoria y muscular rápida o lenta, de cara al manejo y a la monitorización. Tenemos que ver si asocia patología cardiovascular. Tenemos que conseguir una tos eficaz. Hay que ver con qué criterios o cuándo se comienza la asistencia ventilatoria, que está indicada en presencia de alteración ventilatoria intensa con capacidad vital forzada de menos del 50%, síntomas de disfunción diafragmática como la ortopnea y síntomas como pueden ser la hipercapnia. La elección de un equipo adecuado para esta ventilación y para el soporte vital. La importancia de pasar a una traqueostomía, una ventilación invasiva que normalmente implica el hablar con el paciente, el que haya una comunicación, como indica en el punto 8, porque suele ser una decisión a veces que no es fácil, que es controvertida porque requiere el que luego, si va a estar en casa, que haya, ¿no?, en domicilio un soporte, ¿no?, suficiente, es un soporte social, familiar. En el punto 9 destacamos el tratamiento paliativo, que no debe retrasarse cuando está indicado. Y el punto 10, el más importante, como hemos comentado, que es conveniente una atención multidisciplinar y coordinada de todos estos profesionales implicados en el manejo de estos pacientes. Bien, ya por último, dos palabras sobre algunas peculiaridades en los enfermos neuromusculares con la anestesia y la gestación. Son pacientes que de por sí tienen una mayor morbimortalidad en las cirugías y en procesos anestésicos, ¿de acuerdo? Dentro de las enfermedades neuromusculares hay algunas en concreto que requieren un abordaje un poco diferente, requieren que desde luego el anestesista sepa que está delante de un enfermo neuromuscular, y en concreto estas patologías son la miastenia gravis, que puede descompensarse, puede tener una crisis miasténica con la anestesia, y las miopatías congénitas por el gen RIR1. ¿Por qué? Pues porque estos a veces hacen con según qué anestésicos cuadros de hipertermia maligna que pueden ser mortales. Bueno, las enfermedades neuromusculares pueden interferir en el parto vaginal, pero no es una contraindicación per se. Es mejor si puede utilizarse siempre anestesia locorregional y epidural, si es posible. Y también hay que comentar al paciente que estas enfermedades pueden descompensarse o empeorar, sobre todo en alguna de ellas, como hemos comentado, en la miastenia, en algunas miopatías, puede haber una descompensación
y hay un riesgo que hay que asumir, ¿no? Bien, entonces por último ya las conclusiones que me gustaría destacar es que las complicaciones respiratorias son la principal causa de muerte de los enfermos neuromusculares, que pueden ser el debut de la enfermedad, que el pilar del tratamiento de la insuficiencia respiratoria en los enfermos neuromusculares es la ventilación no invasiva, pero debe estar respaldada por una fisioterapia respiratoria muy importante, también por logopedia, por un soporte nutricional adecuado y un mantenimiento de la movilidad. El crear protocolos de seguimiento sensatos y prácticos adaptados a cada caso y a cada enfermedad, y el manejo por equipos multidisciplinares, que ha permitido una considerable mejoría tanto en la calidad de vida como en la expectativa de vida de estos pacientes, y que llegado el momento es verdad que no hay que retrasar los cuidados paliativos. Gracias. Eso es todo. Muchas gracias, Laura. Muy concentrado todo y muy claro. Yo creo que además en poco tiempo, o sea que muy bien. Vale, pues ahora Cristina, ¿estás por ahí? Vale, pues ahora Cristina nos comentará la segunda parte de los diagnósticos y tratamiento de la problemática respiratoria. Cristina, tienes el micro silenciado. Voy. Ahí está. ¿Veis las diapositivas? No. Es que hay un problema de que no se puede iniciar la función mientras el otro participante está compartiendo. Laura, espero Laura, que haya... Laura, si puedes dejar de compartir. En principio ha dejado de compartir porque ha desaparecido su... Sí, he dejado de compartir ya. Vale, ¿ahora se me ve? Entonces ahora vuelve a empezar. Sí. No. No. La pantalla no se te ve, Cristina. Pues voy a... vale. ¿Salir y entrar quizás o como antes? Espera, voy a volver a hacerlo. Compartir pantalla. Vale, ahora yo creo que sí. Perfecto, ahora sí. Ahora sí. Voy a ver si puede, me gustaría quitar esto ahora. Vale, bueno, muchísimas gracias a Laura por una introducción tan completa que has hecho. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación a hablar de esta patología, ¿no? De la patología, una patología minoritaria, ¿no? que son las enfermedades neuromusculares, en un congreso de la Sociedad Vasco-Navarra. Dedicarle ese tiempo, ¿no? a esta patología y difundirla, la verdad es que es un verdadero placer y otra cosa, disculpar porque no va a estar Lorena. Lorena es una fisioterapeuta que es especializada en enfermedades neuromusculares con más de 10 años de experiencia. Por problemas personales no ha podido presentar su charla, pero me ha autorizado varias de sus diapositivas, entonces intentaré pues, integrar un poco la parte de fisioterapia respiratoria en esta charla. Entonces vamos a tener pues, una horita más o menos de presentación. Vale, entonces como a ver si puedo quitar esto, ya lo siento que... Así, vale, ya lo veo por completo. Vale, entonces como bien dice la charla, pues es el diagnóstico, hablaré del diagnóstico y tratamiento de las complicaciones respiratorias, ¿no? Vaya, ahora no... ¿Se me oye? Sí, vale. Vale, pues empiezo. ¿Se me oye, verdad, Joan? Sí, se te oye perfecta. Sí. Vale. Perfecta. Vale, entonces comienzo con un caso clínico. Se trata de una paciente de ELA de 50 años, diagnosticada a principio de este año con un debut espinal. En la consulta que se le vio en julio del 2021, pues tenía una capacidad vital forzada ya algo descendida, con un valor absoluto en torno a 2000, un BEMS de 72, un continente normal y con una presión inspiratoria máxima ya descendida y aún más
una debilidad muscular respiratoria que se refleja en la presión expiratoria máxima, un peak flow bastante bajo, una gasometría normal diurna y una pulsioximetría prácticamente normal. Después de esa revisión, la paciente ingresa en insuficiencia respiratoria con una radiografía que vemos en esta diapositiva. Ingresa con una insuficiencia respiratoria hipoxémica y una atelectasia del lóbulo inferior izquierdo, que se aprecia comparando con una radiografía anterior. Entonces, el objetivo de esta charla es un poco intentar responder estas preguntas, ¿no? ¿Qué tipo de terapias respiratorias precisaría esta paciente? Saber contestarlas, si es una ventilación, si es un asistente de tos o si es otro tipo de técnica de fisioterapia respiratoria que sería indicada. Entonces, hablaré de un poco de la topografía, intentaré igual hablar, porque Laura la verdad es que la ha comentado bastante, intentaré decir unas pinceladas sobre la topografía y sobre todo centrarme en lo que son las pruebas diagnósticas, ¿no? La capacidad vital del sentado tumbado, la medición de presiones inspiratorias y expiratorias máximas y la presión inspiratoria del esnifado, el pico flujo de la tos, cuál es la posición de los estudios de sueño en la valoración de la afectación respiratoria, enfermedades neuromusculares, la gasometría, y la segunda parte sería pues, cuál es el tratamiento de las complicaciones. Hablaré un poco de la ventilación no invasiva y me centraré en lo que son las técnicas de preservar la complicancia toracopulmonar, reclutamiento pulmonar, lo que es llevar a la máxima capacidad de insuflación, que es el MIC, y las ayudas de la tos, que son pues, el asistente de tos y otras técnicas que ya veréis. Y la última parte, pues cómo aplicaríamos estas terapias según la función pulmonar. Entonces, no me voy a repetir, la complicación respiratoria en una enfermedad neuromuscular marca el pronóstico, es la principal causa de la mortalidad y los tratamientos de las complicaciones respiratorias aumentan la supervivencia, mejoran la calidad de vida, alivian los síntomas y mejoran y evitan los ingresos. Vale, entonces pues intentaré pues otra vez no repetirme, pero es muy importante a la hora de evaluar la afectación respiratoria de una enfermedad neuromuscular, tenemos que conocer ante qué tipo de enfermedad neuromuscular estamos hablando. Levemente progresiva, inicio agudo, síndrome de Guillain-Barré, miastenia gravis, o una enfermedad estática o lentamente progresiva como es la polio, o una enfermedad de Duchenne, de las distrofias musculares, o la ELA, que puede debutar en un 3% hasta 15% con una afectación respiratoria previamente a la afectación neurológica, ¿no? Importante destacar la enfermedad de Duchenne. Es un ejemplo de enfermedad donde más creo que se implicaría pues, desde el servicio de rehabilitación, la fisioterapia respiratoria, neurología, neumología, porque todas las medidas que van a contribuir a evitar la pérdida de la marcha en el enfermo con Duchenne, a evitar el desarrollo de la cifoscoliosis o corregir la cifoscoliosis de estos pacientes que desarrollan en la adolescencia, previene el deterioro de capacidad vital y retrasaría el inicio de una insuficiencia respiratoria y de una indicación de una ventilación no invasiva. Vale, entonces pues tendríamos que tomar en cuenta pues, en qué situación, ¿no? en qué enfermedad nos encontramos y tener en cuenta que cualquier episodio agudo, sea pues, una cirugía, una sedación, una infección respiratoria, podría trastocar la evolución de la enfermedad, comprometerla, empeorar el pronóstico y por lo tanto deberíamos prevenirla sabiendo en qué momento indicar fisioterapia respiratoria, tratamiento con ventilación no invasiva. No repetirme, afectación de la respiración, del sistema respiratorio a nivel muscular. Respiratorio tenemos al diafragma,
afecta sobre todo, pues en gran parte, cuando medimos la presión inspiratoria máxima, el 80% de ese valor es el diafragma, y luego la musculatura pues, accesoria, inspiratoria, pectorales, trapecio, serrato, músculos intercostales externos, la musculatura abdominal también se afecta, que tendríamos pues la musculatura respiratoria, el gran músculo son los abdominales, los rectos, internos y externos, los intercostales internos, y importante también destacar en esta afectación de la musculatura inspiratoria es la patología como atrofia muscular espinal, porque puede debutar con una afectación inicialmente de la musculatura expiratoria antes de una afectación diafragmática. Por lo tanto, pueden presentar clínica de disnea que parece anormal, ¿no? Cuando están en sedestación, y al tumbarse mejoran por esta afectación de la musculatura abdominal, ya que la musculatura abdominal prepara a la hora de la inspiración, sujeta el diafragma, y al tenerla débil el paciente presenta una disnea al estar sentado, y al tumbarle, por el hecho de la gravedad, se le sujeta el diafragma y el paciente mejora cuando está en decúbito supino, y estos pacientes pues también se pueden beneficiar de una sujeción del abdomen mediante una faja cuando se le hace la fisio, y en general pues cuando están sentados. También tenemos la afectación de la musculatura vulvar, que eso pues ya juega un importante papel a la hora de la tolerancia de la ventilación no invasiva, ¿no? Entonces normalmente en pocas ocasiones podemos tener una afectación solamente inspiratoria. Normalmente están afectadas las dos partes, inspiratoria y expiratoria. Podemos tener afectación inspiratoria y vulvar, como es la ELA, la miopatía tubular ligada al X, la parálisis pseudobulbar, y patologías como Steiner, donde hay una alteración, una anomalía del drive respiratorio, hay una degeneración de la sustancia gris, se ha visto eso a nivel de las neuronas del bulbo raquídeo. Entonces son pacientes que desarrollan una respiración periódica o eventos centrales, una hipoventilación central, como lo ha dicho bien Laura, y a la hora de la ventilación pues supone un desafío, ¿no? Factores agravantes a la hora de ventilar a estos pacientes son los trastornos respiratorios que asocian por la debilidad de toda esta musculatura, sobre todo vulvar, orofaríngea, y la cifoscoliosis, sobre todo en las formas de inicio en la infancia, porque la cifoscoliosis baja mucho la compliance del sistema respiratorio de estos pacientes, necesitan presiones muy altas a la hora de ventilar y desarrollan también obstrucción de la vía distal aérea. Entonces, todas estas alteraciones a nivel de la musculatura inspiratoria y expiratoria, lo que conllevan al final, como veis en la parte baja izquierda, a una insuficiencia respiratoria diurna, ¿no? Al principio se produce durante la noche, que puede afectar pues, la tos, trastorno respiratorio nocturno, microatelectasias, aspiraciones, que todo eso lleva a una disminución de la compliancia tóraco-pulmonar, aumenta la resistencia en la vía aérea por el acúmulo de secreciones, aumenta el trabajo respiratorio y como consecuencia una insuficiencia respiratoria. Vale, entonces las pruebas diagnósticas que usaremos para diagnosticar en qué situación de gravedad estamos afectados en la función respiratoria. Tenemos la medición de la capacidad vital forzada, tiene una baja sensibilidad y especificidad, se alteran más tardíamente, por eso hay que tener cuidado. El valor absoluto tiene un interés pronóstico y tiene una buena correlación el hecho de medir una FVC sentado
ha tumbado, un descenso del 20% se correlaciona con ortopnea y también es indicativo de debilidad diafragmática y de un descenso de presión, transdiafragmática. Entonces, pues en este cuadro lo que vemos que la debilidad de la musculatura inspiratoria, lo que produce una disminución de la capacidad vital a expensas de una disminución en volumen de reserva tanto expiratorio como inspiratorio. Al principio puede haber un poquito de aumento en volumen de residual, pero al final, pues debido a la debilidad de la musculatura expiratoria, ¿no? Pero luego al final, al crear atelectasias, pues eso pues disminuye de forma global. Vale, este es un vídeo, a ver si me deja, de cómo hacemos una Coge mucho aire. Medimos una capacidad. ¡Saca de golpe! Sigue. Aguanta. Cuando ya no tengas, coge para adentro, te separas y descansas. Quitamos la pinza. Vale, y esto es una capacidad vital medida en posición tumbada. Coge aire. ¡Saca de golpe! Y aguanta. Más. Coge para adentro y descanso. Muy bien. Vale, ¿cómo valoramos la fuerza diafragmática y la fuerza de la musculatura inspiratoria? Pues mediante la medición de presiones inspiratorias, presiones máximas. Tienen mayor sensibilidad y especificidad que la capacidad vital, se alteran en las fases precoces y bueno, pues valores mayores de 80 excluyen afectación respiratoria, pero el gran inconveniente es que depende mucho de la cooperación del paciente. Como veis aquí en este vídeo. Vale, vas a coger el aparato, vacía el aire, coloca la boquilla. ¡Coge fuerte! Ya está. Vale, ahí se ve 93, la capacidad, ¿no? La fuerza diafragmática, ¿no? Tenemos otra medición mucho más fácil de realizar y más natural, ¿no? Es la maniobra del esnifado nasal y de la medición de esa presión inspiratoria del esnifado nasal. Es más fácil de aprender, es más natural y se puede realizar en estadios más avanzados de la enfermedad, en pacientes neuromusculares donde tienen una debilidad orofacial o no pueden cerrar pues, los labios, ¿no? Podríamos evitar la fuga bucal que produciríamos con la medición de presiones inspiratorias máximas, pues con un esnifado nasal. ¿Vale? Valores mayores de 70 o mayores de 60 en mujer pues excluirían una afectación musculatoria inspiratoria. La tos, la prueba, o sea, para medir el pico flujo de la tos tendríamos que tomar en cuenta cómo se produce la tos, ¿no? Cuáles son los intervinientes a la hora del reflejo de la tos, del proceso de la tos. Primero tenemos una fase inspiratoria donde inspiramos hasta casi el 95% de nuestra capacidad pulmonar. Luego tenemos un cierre glótico donde hay un cambio brusco de presiones, hay un aumento de presiones intrapleurales que puede llegar hasta 150 centímetros de agua y luego una fase expulsiva que es que se produce una contracción abdominal y apertura inmediata de la glotis y una fase expulsiva donde expulsamos más hasta a veces 2000 litros, que eso sería una tos eficaz, ¿no? Entonces, pues cuando tenemos afectada alguna de esas fases de la tos, tendríamos un pico flujo de la tos disminuido. ¿Cómo lo medimos el pico flujo de la tos? Pues con un pico flujo, con un aparato de pico flujo que utilizamos también para el asma, solo acoplando, ¿no? Una boquilla por esa debilidad que tienen los enfermos neuromusculares
refleja lo que he dicho antes, el grado de afectación tanto de musculatura inspiratoria como vulvar. Tiene un valor alto y se correlaciona con menor probabilidad de complicaciones respiratorias y ya con un... ¿Sí? Bueno, se me oye, ¿no? No sé por qué ha saltado alguien. Bueno, continúo. Y luego, pues un valor bajo, un pico flujo por debajo de 160 litros por minuto, indicaría un fallo a la extubación y una indicación de traqueotomía. Estaríamos en un riesgo bajo cuando sería un valor de mayor de 270 litros por minuto, un riesgo moderado entre 160 y 270 y un riesgo elevado menor de 160. Aunque sea lo último del diagnóstico, pero es lo primero que se afecta, ¿no? El sueño, la respiración durante el sueño de estos pacientes, que lo podemos diagnosticar con estudios de sueño, preferentemente una polisomografía y una capnografía transcutánea, que no es posible en todos los centros. Como en esta diapositiva podemos ver que el paciente un hipnograma y el comportamiento de la saturación y del gas carbónico correlacionado con el hipnograma. Vemos que el paciente aquí está despierto, la letra W significa awake, está despierto, y una vez que se duerme tenemos un descenso de la saturación desde un valor de 95 hasta valores muy bajos a 80 y a un aumento del gas carbónico que estaríamos ya en una fase REM donde hay un aumento, o sea, una alteración en el intercambio gaseoso en el sueño REM, debido a que cuando uno se duerme hay una disminución de la quimiosensibilidad de los centros respiratorios, una disminución de la compliance tóraco-pulmonar y un aumento de resistencias de la vía aérea superior, ¿no? Y es lo que quiere decir, pues, esta diapositiva, que primero tenemos una afectación respiratoria por la noche en sueño REM, luego se afecta todo el sueño y al final tenemos una hipercapnia diurna. Vale. Se me ha bloqueado. No avanza, Cristina. ¿Eh? No avanza. No. Vaya. Se ha bloqueado. Vuelta a compartir pantalla, quizás. Cerrar el PowerPoint y vuelta a arrancarlo y volver a la diapositiva donde estás. Porque es que si no anda. Vale. Entonces voy a... No anda. Vale, voy a... Dejar de compartir pantalla, ¿no? Dejar de compartir pantalla. Vale, ya estoy. Salgas y vuelvas, eso es. Vale, voy. Vale, vamos a probar otra vez. Vale, es que se me queda en esta pantalla y no avanza. Pues cierra el archivo y vuelve al archivo, vale, cierro archivo, cerramos archivo. Va, yo creo que se me ha bloqueado el ordenador. Ahora. Vale. Ahora vuelves a abrirlo y vuelves a compartir. Voy. A ver si ahora habrá sido eso, se habrá bloqueado el PowerPoint. ¿Qué tal ahora se ve? Sí, ahora pone en pantalla. Ahora se ve, pero sin... Voy. No en pantalla completa. Ahora vale, ya está. Ya está. Vale, pasamos al tratamiento de las complicaciones respiratorias. Hasta ahora pues, hemos descrito un poco lo que son las pruebas diagnósticas de la afectación respiratoria en enfermedad neuromuscular, y ahora pasamos al tratamiento, ¿no? Cuando indicamos una ventilación no invasiva, según distintas sociedades, pues tenemos distintos valores, ¿no? Aunque al final siempre todos llegan al mismo acuerdo, ¿no? Una vez que tenemos síntomas como ortopnea
síntomas de una hipercapnia diurna, ¿no? Síntomas de un trastorno respiratorio de sueño, como dolor de cabeza, mal descanso nocturno, múltiples despertares, un descenso de la capacidad vital forzada, menos de 50, tomarlo con cautela dependiendo de en qué patología estamos, no podemos hablar de ese valor en una ELA, un descenso del valor del SNP, de la máxima presión inspiratoria. Si se cumple por lo menos uno de estos parámetros, pues tendríamos que valorar el inicio de una ventilación no invasiva. Hablaré un poco de cómo hemos empezado, ¿no? Cómo hemos empezado y la ventilación no invasiva y los tipos de ventilación y luego pues, según el modo y según las interfases, ¿no? Hemos empezado la ventilación mecánica a presión positiva. Primero ha sido la presión negativa, como tenemos aquí reflejado en estas imágenes. La historia pues, de la ventilación empieza con ventilación a presión negativa con los pulmones de acero en contexto de la epidemia de la polio, ¿no? Luego, paulatinamente, pues, en los cuidados intensivos se desarrolla la ventilación a presión positiva a través de una intubación orotraqueal, posteriormente a través de un natraqueo y debido al efecto cosmético feo, ¿no? Que suponía una traqueostomía y una ventilación a través de ello, pues se comienza pues, con una ventilación no invasiva a finales de los años 80, ¿no? Con una interfase bucal y con el descubrimiento de la apnea de sueño pues, con una interfase nasal y que tenemos pues, esta evolución, ¿no? De ventilación a presión positiva, que puede ser volumétrica o barométrica. Esta columna sería pues, los equipos volumétricos, los equipos barométricos y los equipos mixtos. En esta columna serían pues, los equipos de soporte vital. Bueno, pues y como... Ay, otra vez se me ha bloqueado. Ahora. Y como pues se me oye, ¿no? Sí, vale. Como había comentado antes, tenemos dos grandes grupos de ventilación no invasiva que podemos ventilar a los pacientes neuromusculares, un modo barométrico y un modo volumétrico. Hoy en día el modo volumétrico está cada vez obsoleto, ¿no? Es el modo de inicio del descubrimiento de la ventilación a presión positiva. Sigue actual más en cuidados intensivos, aunque también podría ser una indicación en pacientes con una compliance tóraco-pulmonar muy baja, pacientes pues, que necesitan, ¿no? Un modo de ventilación más seguro. El modo volumétrico es un modo ventilatorio más seguro ya que proporciona en cada inspiración un volumen fijo, pero una presión variable, ¿no? La mayor pues, podría ser pues, una incomodidad para el paciente, ya que en cada inspiración pues, recibe un volumen constante. No compensa la pérdida de aire, por lo tanto sería menos indicado en un contexto de una ventilación no invasiva en domicilio. Y la ventaja que permite un modo volumétrico es la técnica de air stacking, que es una técnica en fisioterapia respiratoria que la voy a comentar en las diapositivas siguientes. Y bueno, pues es un modo ventilatorio pues más utilizado más para la ventilación a través de la tráqueo y enfermos neuromusculares avanzados. El modo volumétrico es el modo más común de ventilación no invasiva en estos pacientes. El paciente recibe un volumen de aire variable según su resistencia y complicancia del sistema respiratorio, por eso es un poco menos seguro, aunque la seguridad que
que nos aporta estos equipos que compensan las fugas. Entonces, pues es más indicado en una ventilación domiciliaria y no es un modo que permita la técnica de reclutamiento pulmonar o el air stacking. Según interfaces tenemos pues, la ventilación no invasiva a través de olivas o mascarilla nasal, a pacientes que tienen una debilidad orofacial o una apertura bucal pasaríamos a mascarillas faciales, que sería pues, más frecuente ¿no? en pacientes durante el sueño en nuestros pacientes neuromusculares, y la ventilación a través de pipeta bucal, que sería pues, en pacientes que necesitan ya más horas de ventilación, pacientes que son más dependientes, que tienen menos autonomía respiratoria, permite una ventilación intermitente, permite que el paciente pues, no tenga un estorbo en la cara con mascarilla, sino cuando él quiere, él respira y pues puede permite preservar, ¿no? la capacidad de comunicación, del habla, del comer. El inconveniente es que en estos pacientes con debilidad orofacial pues, pueden no tener suficiente fuerza para mantener la pipeta bucal en la boca, y permite el air stacking porque nos permite dos modos, tanto volumétrico como barométrico, la pieza bucal, y entonces permite pues, realizar ese tipo de fisioterapia respiratoria. Aquí tenemos pues, un paciente andando con su pipeta, y un vídeo de un paciente con ELA con gran dependencia de su ventilador, no sé, y bueno, pues el paciente cada vez que, vais a ver en el vídeo, que cada vez que habla, previo a hablar, pues coge volúmenes, ¿no? que le aporta el respirador, en este caso en modo voluminoso. Respiratory issues? I'm doing very well on the cough assist and whatever it's called. Yeah, the cough assist. I was looking through the records and it looks as though you have been using nighttime ventilation since about January 2009. Yeah, that's correct. And you started the mouthpiece around... Vale, como veis al final, el paciente hace una técnica de air stacking, de recibir varias emboladas de aire que luego al final le permite hablar. Eso es una técnica de fisioterapia que vamos a explicar en este apartado. Como hemos hablado hasta ahora, técnicas de apoyo a la ventilación alveolar, técnicas de ventilación, o sea, tratamiento con ventilación no invasiva, y luego qué técnicas tenemos para preservar la complicancia pulmonar, que son técnicas de fisioterapia respiratoria, llamadas también preventivas, técnicas de hipersaturación pulmonar, también llamadas reclutamiento pulmonar o air stacking. ¿Cómo la realizamos? Llegando a la máxima capacidad de insuflación. ¿Qué es la máxima capacidad de insuflación? Es que un enfermo neuromuscular realice el máximo volumen de aire que pueda hacer con la glotis cerrada, que pueda ser mantenido dentro del pulmón y luego posteriormente expulsado. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo es trabajar ese tórax rígido, evitar que aparezcan las atelectasias, aumentar el reclutamiento alveolar, prevenir la fibrosis y la rigidez del tejido pulmonar y de las articulaciones vertebrocostales, costoesternales, ¿no? Aumentando la amplitud del movimiento de la caja torácica, y también en pacientes con inicio de debilidad muscular en la infancia, como la atrofia muscular espinal, el Duchenne, les favorece, les evita, o sea, ayuda a que se produzca un desarrollo adecuado torácico-pulmonar en los niños con afectación neuromuscular. ¿Cuál es la indicación? Pues dependiendo un poco, es un valor de una capacidad vital por debajo de 1500 o 75 del valor teórico, pues eso un poco también depende del perfil del paciente. ¿Y cuáles son los requisitos? Pues que sea un paciente colaborador, que pueda aprender la técnica que le tenemos que explicar y que tenga una función vulvar intacta, ¿no?
Entonces, bueno, pues cómo llegamos, qué tipo de técnicas utilizamos para llegar a la máxima capacidad de insuflación, como había hablado anteriormente, ¿no? Hacer emboladas, ¿no? Emboladas de aire con un equipo de ventilación no invasiva, que es a través de pipeta bucal, con un ambú normal y corriente, y también pues, a través de la respiración glosofaríngea, que es más, pues, que permite pues, que el paciente sea más autónomo, no depender de otros aparatos como son pues el ambú o la ventilación no invasiva. La técnica de respiración glosofaríngea, creo que, bueno, ahora a continuación voy a pasar un vídeo que lo explica mejor, pero es en principio usando la musculatura de la lengua, de la faringe y de la laringe, contrayéndola, sería pues coger emboladas de aire de 60 pues 100 mililitros en cada vez, pues unas 10 veces, ¿no? Y eso, pues con cada embolada intentar pues cerrar la glotis y así aumentando la capacidad vital. Puede asistir también pues, la fonación, en ese caso pues como hemos visto al paciente que le permite hablar, comer y también asistir la tos. Vale, pongo el vídeo. El vídeo trata sobre todo pues, de qué es una respiración glosofaríngea, pero también se realiza una medición de una capacidad vital antes y posterior a una técnica de air stacking con ambú o en este caso es glosofaríngea, y cómo aumenta esa capacidad vital con esta técnica. Es en inglés. Glossopharyngeal breathing. GPB is a technique for essential breathing support and/or secretion clearance for individuals with weak inspiratory and expiratory muscles and decreased lung volume. When performing GPB, the air naturally enters the oropharynx through the open mouth as the base of the tongue moves downwards. Lips close, trapping air in the pharyngeal space. The tongue moves upwards to the soft palate, forcing the bolus of air through the pharynx and open glottis. The glottis closes and the air is trapped in the lungs. The piston action of the tongue, pushing boluses of air one on top of the other, is repeated until the desired lung volume is achieved. When first performing GPB, it is useful to use the word GUP to assist with proper positioning of the throat muscles. This is Brad's first attempt with GPB. In the learning process, you say the word GUP, but with minimal voice volume. I'll demonstrate. So the G actually positions the tongue, the ball of the tongue in the proper position, and the P closes the lips. So you repeat sequentially, and that promotes the stroke movement of pushing that bolus of air beyond the pharynx. Let's try just the sequential gut movement for now. Let's try to do 10 to 15 in a row. Okay. We'll do it together. Big breath in first. You can let it go. Dino also performs GPB. To assess his technique, we measure with a right respirometer the GUP air volume, which is the bolus of air pushed beyond the pharynx by the piston action of the tongue. And it is proportional in size to the descent of the base of the tongue. In this instance, Dino's GUP air volume is more than acceptable at 100 to 125 ml. To assess the clinical benefit of GPB, measure and compare spontaneous vital capacity with and without glossopharyngeal breathing. First, perform a baseline vital capacity without GPB. Big breath in, and squeeze it all out, push it 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 out. If there's nothing left, big breath in. Big breath in, and start GPB. The vital capacity is then repeated with GPB.
This lung volume is referred as the maximum insufflation capacity, MIC. Brad's baseline vital capacity is 0.8 liters without GPB, 15% of predicted normal. And his MIC lung volume with GPB is 1.46 liters, 27% of predicted normal. The difference between the MIC with GPB and spontaneous vital capacity is 0.66 liters, a lung volume recruitment improvement of 83%. A strong cough is critical for effective secretion clearance with individuals who have weak inspiratory and expiratory muscles. And for this reason, it is essential to measure and compare peak cough flow with and without GPB. The baseline peak cough flow is measured without glossopharyngeal breathing. Dino takes a maximum spontaneous breath in and coughs through the peak flow meter. Dino's peak cough flow at baseline is 210 liters per minute. To measure the peak cough flow with GPB, Dino takes a maximum spontaneous breath in, followed by glossopharyngeal breathing to maximum insufflation capacity. He then coughs through the peak flow meter. And with GPB, his peak cough flow improves to 295 liters per minute, well above the 270 liters per minute peak cough flow recommended for effective lung secretion clearance. Visit our website at www.can. Vale, como habéis visto en este vídeo, no es solo la mejora en la capacidad vital en un paciente con una afectación severísima, ¿no? Con una afectación de 15% de su capacidad vital, como mejora hasta un 80% de su capacidad vital con una respiración glosofaríngea que realiza el paciente de forma autónoma, y también pues tenemos en la mejoría del pico flujo de tos en un paciente que no tiene tanta alteración, porque bueno, un pico flujo de la tos, pero sí que le mejora a unos valores que son normales y que se supone que con esos valores pues esa técnica sería eficaz, y es una técnica que esté adecuada en su caso, ¿no? Vale, como otras medidas, como hacemos air stacking, como había dicho, respiración glosofaríngea, técnica de atrapamiento de aire, pues, el air stacking, con el AMBU. Pues sería realizar pues, 3-4 emboladas de aire de unos 500 mililitros con el AMBU, y con cada embolada el paciente pues, tiene que intentar cerrar la glotis y seguir en la fase inspiratoria para el siguiente bolo de aire hasta llenarse pues, más o menos un volumen de aire de 1500-2000. Se puede hacer a través de una pieza bucal o una mascarilla oronasal. Y sería pues, realizar pues, 3/4 sesiones al día. Lo que había comentado antes y en el principio en el último vídeo de la parte de ventilación no invasiva, realizar el air stacking muy cómodo, porque el paciente tiene su ventilador en casa, está ventilándose pues, más de 16 horas, que es la indicación de una pipeta bucal, y aparte de eso pues, realiza técnicas de air stacking que está en su ventilador en modo volumétrico, cogiendo pues, varias emboladas de aire y llegando a la máxima capacidad de insuflación, que le permite mover ese tórax rígido, evitar las atelectasias y pues, hablar, coger el teléfono, hablar con su familia o comer, y eso le evita la disnea que puede producir un simple hecho de comer. Entonces, pues es una ventaja que el paciente lo puede hacer en domicilio, el paciente pues ya está ventilado, y los límites es que necesita una glotis eficaz, necesita un aprendizaje, no es fácil, y pues en un modo, un equipo domiciliario a modo presión soporte, pues no es posible, y es imposible en la traqueostomía. Esto es un vídeo de cómo hacemos un air stacking con AMBU. Una embolada, segunda, y veis cómo la amplitud del tórax aumenta y el paciente tose. Podemos usar una mascarilla nasal
O sea, el paciente se abre la boca, en este caso son 2 emboladas. Una estación interior del ventilador, 3 emboladas, 4, la cuarta se usa el tórax y en este caso se usa para la tos. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando falla, ¿no? Cuando fallan las maniobras de realizar la máxima capacidad de insuflación? O sea, cuando no podemos hacer la glosofaringea, cuando no podemos hacer el air stacking con AMBU, cuando, pues, lógicamente no tenemos una función vulvar preservada, cuando tenemos un tórax muy rígido, muy deformado, donde llega apenas llega pues, un volumen corriente, ¿no? Con estas técnicas, o donde pues, no hay falta de cooperación, no pueden, pues, los pacientes pues, no colaboran, no entienden la técnica. ¿Qué haríamos en estos casos? Pues propondríamos hiperinsuflaciones que se aproximan a la máxima capacidad de insuflación, pero en una sola inspiración, en un solo proceso de insuflación del pulmón, ¿no? No hay que impilar, no hay que juntar varias inspiraciones con la glotis cerrada. Pues podríamos utilizar la ventilación a presión positiva intermitente, que es pues, sería al final un modo de ventilación, pero permite hacer la técnica de hiperinsuflación, que ahora le voy a explicar cómo. El propio ventilador, pero ya no en modo volumétrico, sino en un modo barométrico o en un volumétrico con un volumen muy alto, configurado a un volumen muy alto, y luego tenemos pues el propio tosedor que tiene la fase inspiratoria donde tú configuras unas presiones de insuflación altas y ahí distiendes la caja torácica, distiendes ese pulmón y evitas lo que son pues las atelectasias y mueves ese tórax. Bueno, el alfa 200, la ventilación a presión positiva intermitente o relajador de presión, tiene muchísimos nombres. Hablar, pues lo que he dicho, cuando las demás medidas fracasan, ¿no? ¿Qué es lo que permite el relajador de presión? Pues permite pues, en los sistemas respiratorios con muy baja compliance, en pacientes con una enfermedad muscular con una cifoscoliosis, lo que hace es, con un flujo constante, infla el pulmón hasta una presión máxima, ¿no? Que puede ser de 30 o 40 centímetros de agua, y eso pues, le permite llenar hasta la máxima capacidad de insuflación el pulmón, y luego el paciente posteriormente tiene una fase inspiratoria pasiva que puede toser, que puede hablar o simplemente pues, expirar, pero el proceso de hiperinsuflación pues lo mismo le produce una mejoría de la compliance toracopulmonar, ¿no? Preserva la compliance toracopulmonar. Se configura un trigger inspiratorio como si fuera, pues en este caso, en un modelo más antiguo que es el alfa 200, un trigger inspiratorio a presión. En equipos más nuevos, que es el Clearway de la casa comercial Breas, que nos permite tener tanto un modo de asistente de tos como un modo de IPPB, que es el relajador de presión, según un poco necesidades. ¿Cuál es cuándo indicaríamos este relajador de presión? Depende mucho del paciente. Yo lo indicaría más en pacientes con, pues, ya os digo, con una afectación respiratoria desde la infancia, en las AMES, en los Duchenne, donde el pulmón está en desarrollo aún, pero tiene la rigidez, la coraza esa de la caja torácica poco compliante. Entonces ahí, con presiones inspiratorias altas que necesitan esos pulmones poco dentro, con una compliance tan baja, lo veo mucho más indicado, porque no sería acorde con esa mecánica respiratoria, ¿no? Con esas propiedades. Cristina, en 5 o 10 minutos máximo deberías de terminar. Vale. Sí, esa y media es la hora teórica de la sesión. Entonces, vale, perfecto. Con 10 minutos voy bien, ¿eh? Voy bien. Vale.
Ya no tengo muchos vídeos, entonces pues eso es otro modo de lo que había hablado antes, usando su propio ventilador de casa, pero con modos de hiperinsuflación, que cada equipo de soporte vital tiene sus funciones. Pues en el Monal tenemos la función boost, tanto en volumen como en presión, en una misma insuflación. En una inspiración, ¿no? Puede llegar a volúmenes pues, por encima de 100 o 150% de lo que está parametrado en una inspiración normal que está configurado el equipo. En otros, pues estos solo tienen la hiperinsuflación en presión. El equipo Astral tiene tanto la hiperinsuflación en presión como en volumen. La ayuda para la tos, pues tenemos dos tipos de ayuda para la tos. Cuando tenemos una afectación incipiente del pico flujo de la tos, estamos en riesgos, ¿no?, moderados, con un pico flujo de la tos por debajo de 270, pues empezaríamos con una tos asistida de forma manual. Son las compresiones tóraco-abdominales. Primero podemos hiperinsuflar al paciente y luego pues ayudarle con las compresiones tóraco-abdominales, que mejora la fase expiratoria de la tos y aumenta el pico flujo de la tos. Vale, voy a poner un vídeo cortito de cómo se hace una tos asistida de forma manual. Vale. En otra forma de ayuda para la tos, pues tendríamos el asistente de la tos, que lo usamos muy frecuentemente. Es una tos asistida ya de forma mecánica, ¿no?, con un aparato que tenemos una parte de insuflación y exuflación en pacientes ya con una afectación de la tos severa. Este es los distintos equipos que tenemos. ¿Qué presiones configuramos un asistente de tos? Pues normalmente el objetivo pues sería entre 40 y menos 40 en exuflación, ciclos no más largos de 7 segundos, pues cada 4 o 5 ciclos, descansando de cada ciclo de 20-30 segundos. Y sería pues en situaciones de pues muchas secreciones, pues hacer el tiempo, las veces que necesita el paciente. Ojo con el asistente de tos, porque en pacientes con afectación vulvar puede producir un colapso de la vía aérea en la fase inspiratoria. También se ha visto en la fase inspiratoria. Aquí tenemos una imagen en una situación basal y con colapso de la orofaringe en la fase expiratoria del asistente de tos. El asistente de tos es una medida de tos que nos proporciona el máximo pico flujo en comparación con otras medidas de tos, como la tos asistida de forma manual. Está recomendada por la ATS en pacientes neuromusculares. Podemos hacer el asistente de tos también a través de la traqueotomía. Y como conclusiones, según los últimos trabajos en el campo del asistente de tos, de su indicación, pues sería indicado más en pacientes con mayor debilidad muscular. Es preferible usar mascarillas oronasales. Sería mejor ajustar la presión inspiratoria y los tiempos de cada fase de forma gradual e individualizada. Las presiones de exuflación más altas en la ELA, tener cuidado para evitar el colapso de la orofaringe, con tiempos inspiratorios más alargados, ciclos espontáneos y presiones más bajas. Presiones más altas en la traqueostomía. A ver si de realizar el asistente de tos, el paciente tiene que mejorar, importante, tanto en la fase inspiratoria como en la fase expiratoria. Vale, y bueno, pues comentar y destacar este consenso que se formuló en contexto de una reunión del Grupo de Neuromusculares Internacional en 2017 en Holanda, y se elaboró esta tabla
que nos orienta cómo indicar las medidas de fisioterapia respiratoria según la afectación funcional y del pico flujo de la tos, de la capacidad vital y del pico flujo de la tos, pues según el coste de los equipos y pues según la fase de debilidad muscular que esté el paciente, ¿no? Pues sería pues desde de izquierda a derecha, pues tendríamos el asistente de tos con medidas de compresión tóraco-abdominales, solo el asistente de tos, la insuflación con las medidas de compresión tóraco-abdominales, las medidas de hiperinsuflación que puede ser pues, el ambú, la respiración, bueno, sobre todo el ambú, las técnicas de hiperinsuflación con el ventilador, solo las compresiones y la respiración glosofaríngea. En pacientes con menos afectación, pues que nos situaríamos en la franja verde, entonces usaríamos pues como por ejemplo en una afectación del 60, con un descenso de FVC al 60%, pues usaríamos técnicas sobre todo para asistir la insuflación, pues las hiperinsuflaciones, la respiración glosofaríngea, y en pacientes más graves usaríamos técnicas que llamamos pues, instrumentales, ¿no? El asistente de tos con las compresiones toracoabdominales porque nos ayudan a la fase expulsiva. Vale, volviendo a nuestro caso clínico, analizando un poco su situación funcional, tenemos una debilidad en este paciente con ELA muscular inspiratoria con FVC descendido por debajo de 75, que ya indicaríamos técnicas de hiperinsuflación pulmonar, debilidad muscular inspiratoria incipiente expiratoria muy llamativa con un pico flujo de la tos, que sería una indicación ya de un asistente de tos, y pues sobre todo volviendo a su radiografía con una telectasia pulmonar en el lóbulo inferior izquierdo. También tener en cuenta pues, la situación del paciente, su cuidador, según eso pues también elegir y adecuar la técnica. Conclusiones. Conclusiones, vale. La realización de, de pruebas funcionales en un enfermo neuromuscular es clave para determinar la situación de afectación respiratoria e indicar el tratamiento no invasivo de forma adecuada. La ventilación en modo barométrico es la terapia de soporte respiratorio que suple la función del diafragma. La pipeta bucal, la ventilación a través de la pipeta bucal es una excelente opción, y las técnicas de fisioterapia respiratoria, air stacking y hipersuflación tienen que ir conjuntas con la ventilación no invasiva porque son indispensables para su eficacia. Muchas gracias. Y esto es la bibliografía y pues muchas gracias y gracias a mi equipo. Vale, muy bien. Muchas gracias, Cristina. La verdad que ha sido exhaustivo y muy ilustrativo. No nos da tiempo a preguntas. Bueno, dos preguntas, una para cada una, pero muy rápida, muy rápida. Para Laura, en pacientes con patología avanzada con mal pronóstico a corto plazo, ¿tenemos unos cuidados paliativos adecuados? Perdona, Joan, dime. Sí, digo, en pacientes con patología muy avanzada, con pronóstico malo a corto plazo, ¿los cuidados paliativos que tenemos son suficientes? Sí, bueno, suficientes. Es que es de lo que disponemos, ¿no? Hoy en día. Tienen que ser además unos cuidados paliativos que estén bien coordinados, que intervenga también el médico de cabecera, que, bueno, que realmente haya un acompañamiento al paciente y la familia, ¿no? Pero como decía antes, sí que es muy importante el no demorarlos, y es lo único que disponemos ya en fases finales, ¿no? Para la calidad de vida que le quede al paciente. Vale, muy bien. Y para Cristina, Cristina, en estadios avanzados en que ya la espirometría no sirve porque no colaboran, ¿peak flow de la tos o sniff test? Peak flow de la tos. Vale, muy bien. Pues damos por finalizada la sesión y ahora la asamblea. Acordaros que tenéis que pinchar el enlace distinto, ¿vale? Para la sesión de las 6:30 para poder entrar en la asamblea. Muchas gracias a todos y que tengáis buena noche. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.